tardes, estamos aquí en otra edición de nuestro programa del sindicalismo, sus protagonistas y su historia. Hoy el día después del primer paro general a Mauricio Macri, un paro con altísimo acatamiento, un paro que en general, desde la perspectiva de los organizadores y desde la conducta de los participantes, ha sido un paro sin movilización, un paro en paz, un paro que pretendió marcarle la discordia, la disidencia de la mayoría de la sociedad respecto de un programa económico que está causando realmente estragos dentro de los sectores más amplios de la sociedad. Desde el gobierno lo que hemos visto fue la primera aplicación de su protocolo antipiquetes, con los resultados que normalmente traen este tipo de prácticas, y luego también hemos visto de parte fundamentalmente de agrupaciones de izquierda, una organización propia, una metodología propia que apuntó de alguna manera a generar una situación de tirantez y que realmente, siendo totalmente condenable la represión, estuvo absolutamente en contra de lo que era el espíritu del paro, tal cual fue la convocatoria de la CGT y el respaldo de otras organizaciones obreras. No estamos solos en el programa de hoy, sino que tenemos invitados, ¿no? Así es, Alberto. Hoy nos visita Juan Carlos Verón, secretario general del gremio de los taxistas. Él es el secretario general del Distrito de La Plata, pero también es secretario adjunto nacional del gremio de nuestros queridos tacheros. También está Ariel Velázquez, secretario administrativo de FOETRA, el gremio de los telefónicos. Y todos sabemos que la historia no se nutre únicamente del sindicalismo para lograr un mundo más justo. Las ONG, las organizaciones no gubernamentales, también asisten a la historia para un mundo mejor, un mundo más igualitario para todos. Por eso la presencia de Juan Pablo Poloni, presidente de la ONG Amparar de La Plata, que protege los derechos y en pos de la felicidad de las personas con discapacidad. Alberto. Muy bien, y antes de ir a nuestros invitados, vamos a pasar un pequeño editado de lo que fue la conferencia de prensa de la CGT de ayer, cuando se evaluaban los resultados iniciales del paro. El alcance, como bien lo decimos, es contundente, las características que tomó esta medida. Primero lo que queremos es que el gobierno tome objetivamente la dimensión del reclamo de este día. Y si toma objetivamente la dimensión del reclamo de este día, el gobierno tendrá que tomar nota y tendrá que sentarse a conversar temas de fondo y temas no tan de fondo, pero que tienen que ver y hacen a que una política económica y social no siga haciendo decaer la actividad económica y por ende el empleo, el trabajo y el salario. En aquellos casos donde hubo circunstanciales interrupciones del tráfico, no las compartimos y no las convocamos, pero tampoco creemos que el uso de la violencia y de la represión sean necesarios para desalojar una ruta. No estoy solo en este programa, sino que también están mis compañeros que me acompañan habitualmente. Tenemos aquí a Claudia Burgos y Juan Pablo Cipriota. Vamos a comenzar entonces con la evaluación que hacen nuestros invitados respecto de lo que fue la medida de fuerza de ayer. Y empezamos con el sindicato adjunto de taxistas, Juan Carlos Verón. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, un gusto charlar con ustedes. Bueno, yo soy secretario general del Sindicato Conductores de Taxi de la Ciudad de La Plata y secretario adjunto de la Federación Nacional. La verdad, a mí me parece que el paro estuvo bárbaro. Fue un paro importantísimo, un acatamiento total. La gente está podrida de este gobierno en tan poco tiempo, en un año y medio. La verdad que la gente está cansada. Y cuando yo escucho a la gente del gobierno decir que no, que este fue un paro de transporte, que si no hubieran parado el transporte, el paro...
bueno, parece como que inventaran la pólvora ellos, porque la verdad que históricamente los paros son así, se para el transporte, se cierran las estaciones de servicio, se paran los trenes, así son todos los paros que se han hecho en el país, así que no inventan nada. Seguramente que hay mucha gente que tiene ganas de trabajar porque necesita trabajar, y mucha gente que tiene ganas de hacer paro y no lo dejan porque los amenazan, como los ministerios, los amenazan que los van a echar. Yo tengo muchos compañeros que trabajan en los ministerios, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, en la policía, que quisieran y quieren hacer paro, o quisieron hacer paro ayer, y no los dejaron, y los amenazaron, y pasaban oficina por oficina, tomando nota, vi quién había ido al paro y quién no había ido, quién había ido a trabajar y quién no. Entonces, la verdad, yo en la Ciudad de La Plata, nosotros apoyamos totalmente el paro, con los taxis, con los compañeros taxistas, pero digo, nosotros en la Ciudad de La Plata, el taxista vive a un 30% de la recaudación diaria, ¿no es cierto? Bueno, o sea que gana un taxista gracias a este gobierno. Con el gobierno anterior, un taxista hace un año y medio se llevaba 300 pesos por día. Hoy, un taxista se sigue llevando 300 pesos por día. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que si hoy un taxista no sale a trabajar, al otro día no puede comer. Entonces nosotros los compañeros le dijimos, muchachos, nosotros apoyamos totalmente el paro. Ahora, el que quiere trabajar, trabaja, y el que no quiere trabajar, no trabaja. O sea, yo particularmente con la comisión directiva dijimos, muchachos, el que necesita trabajar, trabaje. Yo no le puedo pagar el día al otro día. Nosotros no podemos decirle a un taxista, mirá, pará, porque tenemos que apoyar el paro. Y el compañero me va a decir, bueno, ¿y mañana quién me da de comer? Entonces, muchos compañeros en la Ciudad de La Plata trabajaron, pero muchos, digo. De un 100% que fue, o sea, de taxis, habrá trabajado más o menos un 20%. El otro 80% no trabajó, o sea, se hizo el paro, apoyaron el paro. En la Ciudad de La Plata, la verdad, hubo un acatamiento muy importante al paro, así que nosotros, yo como peronista y como trabajador, la verdad, así me muriera de hambre, sinceramente hubiera parado igual. Pero bueno, los compañeros tienen que parar. El gobierno tiene que entender de una vez por todas que tiene que tener un cambio de rumbo. A la CGT, la verdad que yo miro a los compañeros de la CGT y los veo muy tibios. Yo ayer mismo les hubiera dicho, después del paro, muchachos, si no se ponen las pilas, ya vamos a pensar en otra fecha de paro, en otra movilización. Lo que hizo Patricia Bullrich estaba desesperada, yo la estaba mirando por televisión, estaba desesperada por empezar a reprimir, porque la gendarmería, la policía empiece a reprimir a los trabajadores. Bueno, y lo hizo. Sí, claro, Verón, esto es así, y si me permite, me parece muy bien que no solo manifieste su orgullo sindical, sino también ideológico, porque, ¿sabe qué? Llama la atención que el gobierno se quiera hacer el sorprendido diciendo que es un paro político. Mire, yo el único paro político paro que no sea político que conozco es el paro cardíaco o el respiratorio. Lógico, todos los paros son políticos. La política, es decir, porque muchos hablan de política, pero política es política amplia, no estamos hablando de política partidaria. Y la política económica es uno de los ejes centrales, ¿no es cierto?, de la política. Y en eso coincido. Y quisiera preguntar... Ahora yo te quería decir, cuando le hacían paros a Cristina... para Macri era que Cristina tenía que abrir los ojos, que Cristina que estaba bien el paro. Firmadas. Ahora, cuando le hacen paros a ellos, no está bien. Más aún, cartas firmadas de la conducción del radicalismo de todos los distritos y a nivel nacional hacia el gremio de Baradel, apoyándole la lucha. Pareciera que claro. Velázquez, bueno, ustedes también hicieron paro, pero por estas cuestiones tecnológicas, ¿no? Hay mucha automatización en las comunicaciones telefónicas, pero si uno quería hablar con un empleado y tenía algún problema con el teléfono, se complicaba. O sea que el paro creo que fue efectivo también en su gremio, ¿no? Sí, el paro en FOETRA, el Sindicato de Buenos Aires, nosotros representamos a los trabajadores de las telecomunicaciones de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, fue del 90%. Hubo oficinas comerciales de las empresas móviles que estuvieron cerradas, Movistar, Telefónica, personal, y los compañeros que trabajan a diario en la reparación de telefonía, un altísimo acatamiento. En este caso el tema del transporte no debiera haber afectado porque los compañeros tienen unidades para acceder a sus empleos y sin embargo no se movió una sola unidad.
Muy pocos supervisores fueron, porque también se plegaron los sindicatos de supervisores, de los personal jerárquico también estuvieron plegados. Así que fue un paro contundente en el ámbito de las telecomunicaciones. Como decía el compañero, lo que se viene sintiendo y el motivo, claro que es un paro político, absolutamente político. Político porque hay motivos para hacer el paro, hay muchos motivos para hacer el paro, económicos, sociales, el sueldo que cada vez alcanza menos, la problemática de los despidos, si bien en nuestro gremio no han caído telegramas de despidos, sí la actividad se va resintiendo, el tema de la inflación, que ellos pretenden controlar el gobierno nacional por medio de la caída del consumo, pero que afecta fuertemente a los trabajadores que vivimos de nuestro salario. Entonces hay muchos motivos. Lógicamente no tiene un fin partidario. Si lo que se pretende es poner el eje en lo partidario, ayer pararon trabajadores que han votado al PRO, han votado al Frente para la Victoria, han votado a la izquierda, digamos, pero han parado por igual porque se ven afectados por la política económica de este gobierno y de alguna manera lo que buscan es dar un llamado de atención. Entiendo, para redondear por ahí la respuesta, que este gobierno no va a cambiar su política, porque su esencia es ser antiobrero, es un gobierno oligárquico y no tiene intenciones de cambio. Pero lo que se tiene que manifestar es hasta dónde llega, cuáles son los límites, y que el movimiento obrero está de pie, como lo han mostrado ayer, tanto los sindicatos adheridos a la CGT como a la CTA y los distintos movimientos que se han acoplado a esta contundente movilización. Sí, por ahí, hola, este gobierno no tiene intenciones claras de por ahí de cambiar su sistema económico ni político, pero bueno, están los gremios para poder apoyar esa lucha del trabajador, para poder visibilizar, digamos, las formas de trabajo, para poder visibilizar, digamos, la pérdida del poder adquisitivo. Yo, ahora Juan Pablo Poloni, yo te quería preguntar, desde las ONG, ¿cómo están apoyando, digamos, toda esta lucha, pero también cómo está afectando las medidas económicas que este gobierno está llevando a cabo? Bueno, ante todo, buenas tardes a toda su audiencia, y desde luego que todas las medidas que está desarrollando este gobierno son extremadamente perjudiciales para todos aquellos que padecemos algún tipo de discapacidad, simple y sencillamente porque el gobierno no permite y no contempla lamentablemente la inserción laboral para personas con discapacidad, situación que por otra parte está contemplada en la legislación vigente, en nuestro caso en el ámbito de la Ley 10.592 en la provincia de Buenos Aires y sus modificatorias, pero lamentablemente este gobierno hace caso omiso, hace oídos sordos a todas nuestras necesidades. El porcentaje de personas con discapacidad que tenemos la suerte de tener un trabajo es muy pero muy poco, a pesar de que la legislación establece, a riesgo de ser redundante lo reitero porque me parece que vale la pena, la ley 10.592 en la provincia dice que establece un cupo del 4% de las distintas modalidades de trabajo en la provincia de Buenos Aires para ser ocupadas por personas con discapacidad, que deben ser ocupadas por personas con discapacidad. Esto lamentablemente no se cumple y el gobierno, reitero, hace caso omiso a esta situación que es realmente muy triste. Yo siempre, esto me gustaría compartirlo con los televidentes, siempre rescato que la discapacidad, no voy a entrar en una definición técnica porque no viene al caso, pero la discapacidad es siempre, repito, siempre un padecimiento, pero nunca, jamás un disvalor. Este gobierno parece que viera algún tipo de disvalor en las personas con discapacidad, ¿no es cierto? Digo a ojos vista y a partir de las actitudes que toma, ¿no es así? Bueno, las primeras evaluaciones de nuestros invitados, un paro que fue entonces exitoso, que fue masivo y que desde el gobierno se ha intentado relativizar, planteando que no había transportes, planteando o cuestionando la libertad sindical, cuestionando los mandatos de los sindicalistas. Vamos a ver
que era lo que decía Mauricio Macri ayer mismo, el día del paro, cuando se reunía con un conjunto de empresarios extranjeros, fundamentalmente, en lo que se dio por llamar el mini Davos. También querría decir que es una alegría tener al World Economic Forum acá en Buenos Aires, en Argentina, después de tanto tiempo, porque es una plataforma inteligente que permite intercambiar entre el sector público y el sector privado y generar políticas de largo plazo, que es lo que todos necesitamos. Pero yendo a la Argentina, gracias por sus comentarios, profesor, y queda claro que lo que comenzó hace 15 meses en nuestro país es mucho más profundo que un cambio económico. Es un cambio cultural, es un cambio basado en un aprendizaje de años en los cuales nos llevaron por caminos equivocados y seguramente valores que no representaban la esencia de los argentinos. Hoy estamos decididos a apostar por el futuro. En esta sala se respira futuro. Un futuro basado en la verdad, en poner los problemas sobre la mesa, encararlos y resolverlos, en ser predecibles, que lo que busca es que seamos confiables, porque claramente la confianza es lo que lidera la fuerza de crecimiento en una sociedad. Y para eso creemos también en la importancia del diálogo, como una herramienta que en la Argentina habíamos perdido, el diálogo interno y el diálogo con el mundo, para encontrar cuáles son las mejores vías de desarrollo, porque como usted planteó para el G20 del año que viene, tal vez hoy es más estable y más claro hacia dónde va la Argentina de hacia dónde va el mundo. Así que creo que hoy tenemos mucho más para ofrecer de lo que teníamos en el pasado. Y en ese camino de recuperar la confianza, empezamos por hacer las cosas de fondo, pensando en el largo plazo, las bases sólidas sobre las cuales se construyen las grandes gestas. Por eso resolvimos el tema del default, por eso resolvimos el tema del mercado de cambios, para que aquellos que vengan a invertir en nuestro país sepan que se pueden llevar el dinero cuando lo decidan, confiando todos los argentinos en que vamos a crecer tanto y durante tantos años que siempre van a continuar reinvirtiendo. Presidente Mauricio Macri, quien en realidad trataba de ningunear el paro, ¿no? De decir esto no es importante, lo que es importante es el proceso que se está llevando adelante, y de caras a la comunidad internacional les decimos, traigan el dinero que cuando quieren pueden llevárselo. Este gobierno garantiza los intereses del capital. ¿Garantiza igualmente los intereses de los trabajadores? Esa es una buena pregunta, ¿no? ¿Qué piensa, Verón? La verdad que pienso que Macri vive, desde que era chiquito no salió de Disneylandia, sigue viviendo en Disneylandia, porque la verdad tiene una visión de lo que es la realidad del país tristísima, por eso a uno le preocupa, porque la verdad que por eso estamos preocupados. Anoche escuchaba en un programa importante en Intratables cuando hablaban de números, Martín Tetas, lo miraba yo, hablaba de números. Y yo digo, cuando el gobierno anterior hablaba de números, ellos no le creían, no creían en los números eran un desastre, eran toda mentira. Ahora los números de ellos, que dicen que la pobreza es cada vez menos, que hay 3% de pobres menos, que se están creando fuentes de trabajo, cuando es una mentira. Están mintiendo, los números no son esos, si están echando gente a trabajadores todos los días, están cerrando fábricas todos los días, ¿qué quiere decir? Que hay gente que empieza a vivir la futura pobreza, porque un trabajador, un padre de familia que se queda sin trabajo,
pasa a ser un pobre, porque al no tener trabajo, sos un pobre tipo, como me pasó a mí en algún momento. Tener una familia y no poder estar acostumbrado a mantener a tu familia, alimentarla, ser el jefe de la familia, y no poder hacerlo, pasás a ser un pobre tipo y empiezan los problemas en la familia. Así que yo creo que el gobierno está viviendo una realidad. Yo antes pensaba, sinceramente te digo, pucha, yo quiero que a este gobierno le vaya bien, porque si le va bien a este gobierno, nos va a ir bien a todos. Y cuando veo cómo actúa el gobierno, no quiero que le vaya bien a este gobierno. ¿Sabes por qué? Porque irle bien a este gobierno quiere decir que nos va a ir mal a todos, porque ellos nos quieren llevar a la clase media a la pobreza, a los pobres a llevarlo a la indigencia. Tiene Eso toda es la lo razón, porque el que tiene que ir bien es al país, no al gobierno. Porque capaz a muchos de los que integran el gobierno les está yendo muy bien, pero lo tiene por que supuesto, por eso no hablo de la clase alta, porque a la clase alta le va a la mayor cantidad de gente posible. Le va muy bien, que no es el pero caso, ¿no es cierto? A la clase media se está cayendo a la pobreza y los pobres están cayendo a la indigencia, y así es. Lamentablemente yo pienso de que este gobierno vive en una burbuja y que tiene que cambiar el rumbo. Ojalá cambie el rumbo, así al país le va bien. Ariel, yo te quería hacer una pregunta, también enmarcando lo que estaba diciendo Juan Carlos, ¿no? ¿Vos considerás que este gobierno está totalmente convencido de que vamos hacia una mejora económica, política y hacia un cambio cultural favorable? ¿O realmente nos distrae con este discurso tan lindo, entre todos vamos a ir, entre todos sumamos, vamos todos juntos, la alegría? ¿Vos qué opinás respecto a esto? Bueno, depende a quién le va a ir bien o quién le va a ir mal, un poco lo que decía el compañero recién. Yo creo que ellos están convencidos, lo que vimos recién, las palabras de Macri, es la teoría del derrame, ¿no? Donde supuestamente se acumula capital, ustedes se lo llevan cuando quieren y va a quedar capital de sobra para que todos podamos gozar los bienes del capitalismo, digamos, ¿no? Y la realidad es que las experiencias históricas, por lo menos las dos últimas experiencias que tuvimos de un modelo económico de concentración y de extracción del capital, como fue el menemismo y como fue Martínez de Hoz, demostraron todo lo contrario, demostraron lo que decía el compañero taxista, la caída en la pobreza, en la indigencia, la pérdida de puestos de trabajo. Y yo quiero reflexionar sobre algunos números puntualmente. Cuando el gobierno dice que aumenta el trabajo, lo que está aumentando son los monotributistas. Eso es una precarización laboral concreta, ¿no? Cuando uno deja de ser empleado en relación de dependencia y se tiene que hacer cargo de las cargas sociales y ese tipo de cuestiones, estamos hablando de un esquema de precarización. Recordemos el plan de primer empleo que habían promovido con los contratos con una cadena de hamburguesas, donde a los trabajadores le pagaban por debajo del salario mínimo vital y móvil. Creo que estamos en una etapa, en un modelo económico que no tiene en cuenta a los trabajadores y que para lo único que trabaja es para este capital especulativo. O sea, ni siquiera las inversiones extranjeras famosas son productivas, son especulativas. Entonces, en ese esquema, lo que se está viendo es una precarización permanente del trabajo. Lo que yo te quería agregar es que, bueno, también ser monotributista o trabajador independiente, como lo llaman ellos, también te crea una estabilidad laboral increíble, porque muchos que están contratados ya saben que se le termina el contrato y tampoco hay alguien que los ampare a eso, ¿no? Y por este motivo también se ha caído un montón de planes, un montón de programas, bueno, lo vemos en la docencia, lo vemos también en otros rubros, y creo que también las importaciones, volviendo a todo el sistema económico, está golpeando muchísimo a las pymes y está golpeando muchísimo a la industria argentina, ¿no? Absolutamente así, y en uno de los puntos que vos marcas bien en tu reflexión, está el tema del ataque a las convenciones colectivas de trabajo, ¿no? Que en realidad es la advertencia que desde el movimiento obrero estamos haciendo con las sucesivas movilizaciones que se vieron en marzo hasta el paro del día de ayer tan contundente, que es el tema de defender los intereses de los trabajadores y defender las convenciones colectivas de trabajo. Vamos a tener que estar muy atentos a las elecciones, porque creo que después de las elecciones este gobierno apunta directamente al corazón de la organización colectiva y a las convenciones colectivas de trabajo. En realidad sí, ¿no? Parece que el gobierno ha tratado de contestar las movilizaciones de las semanas anteriores, el desencanto y la protesta popular,
el paro de ayer, que yo creo que en cualquier contexto es plebiscitario respecto de una política de Estado, y lo ha tratado de contestar a través de los medios, fundamentalmente, con este discurso abstracto donde se nos habla del futuro, del cambio, de la revolución de la alegría, de la cual ya no se habla, por cierto, y en realidad nos plantea una utopía que quién sabe cuándo podrá llegar a realizarse, pero que en términos concretos no tiene mucho que ver con las medidas concretas que se están llevando adelante, ¿no? Y efectivamente, digamos, como bien nos señalaba antes Juan Pablo Poloni, si ya tenemos problemas de trabajo por suspensiones, por reducciones, porque el salario no alcanza, mucho más grave todavía es la situación de aquellos que ni siquiera pueden aspirar a tratar de insertarse en el mercado de trabajo, ni siquiera como monotributistas, porque son aquellos que por algún tipo de discapacidad están todavía mucho más débiles frente a esa situación, ¿no, Juan Pablo? Exactamente, lamentablemente así es. Este gobierno me parece que tiende a beneficiar a determinados sectores que por ahí pertenecen al establishment o que por ahí, bueno, por diversos motivos. Yo escuchaba recién cuando pasaron ustedes el discurso de Macri, en el cual le garantizaba a los empresarios que podían llevarse las utilidades obtenidas aquí en el país. El problema es que exactamente la tendencia de este gobierno es garantizar la maximización de utilidades a cualquier precio, ¿no es cierto? Y cuando digo a cualquier precio me refiero puntualmente a degradar aún más a aquellos sectores que estamos en un estado de vulnerabilidad mayor y atravesando mayores dificultades. Lamentablemente esperemos que todo esto se revierta. Yo la verdad es que soy escéptico, me cuesta mucho ser optimista en este sentido porque, bueno, me remito lamentablemente a los hechos, a los acaecidos en este prácticamente año y medio de gobierno, 15 meses de gobierno, y además digo, no veo señales claras lamentablemente. Pero bueno, esperemos que todo esto se revierta, se modifique, a riesgo de ser redundante, reitero, en función de favorecer a aquellos sectores más débiles, más vulnerables, y que nos encontramos realmente en un estado de indefensión que hace nuestra vida muy compleja, ¿no es cierto? Bueno, la respuesta a través de los medios no solo incluyó al presidente, al ministro Triaca, a buena parte del personal de la primera y segunda línea, sino que también estuvo acompañada de la primera aplicación en un acto, en una movida de esta magnitud del protocolo antipiquetes. Y ahí también vamos a ver no solo la represión que se llevó adelante, sino también las correcciones que se impusieron a los periodistas de algún medio masivo cuando justamente osó calificar como represión aquello que se estaba produciendo en el ámbito de la Panamericana. Vamos a este nuevo editado y continuamos con nuestro debate. Bueno, Valeria, he recibido la información que la Gendarmería recibió la orden judicial de despejar como mínimo 1 o 2 carriles de la Panamericana. Como bien vos decías, que estás en el lugar, los autos estacionados y la quema. Yo le pondría a la base, a la Gendarmería, en vez de la palabra represión, le pondría orden judicial. Si la Gendarmería recibe una orden judicial, la Gendarmería no va a reprimir, va a sacar los manifestantes para liberar los 2 carriles o un carril. Ahí lo están haciendo, la justicia. Por eso yo cambiaría, si a vos te parece bien, con total respeto que te tengo y admiración, que no usemos la palabra represión, porque la gente quiere que liberen. Y si nosotros decimos represión, nos encontramos mal. ¿Te parece, Vale? A ver, lo que me parece es que lo dije una sola vez y lo dije en función y en nombre de lo que habían dicho los manifestantes, es decir, el avance por la fuerza de las fuerzas policiales hacia los manifestantes, independientemente de la orden judicial. Perfecto, Vale. Lo que digo es represión, la definición del diccionario es acción de reprimir con violencia una sublevación. Es decir,
si la policía aplicaba por la fuerza el avance, eso es represión, más allá de la orden judicial. Yo la nombré una sola vez y era en función de el avance de la gendarmería, en función de lo que estaba ocurriendo aquí en el código. Estaba pensando. En general, la violencia es un signo, una herramienta del poder. Pero muchas veces la violencia puede ser un signo de debilidad. Y yo estoy convencido que este es el caso. Por ejemplo, Puente Pueyrredón. Efectivamente, los que impedían el tránsito era la gendarmería por orden política de quienes están a cargo de ese ramo de gobierno. Es decir, cortaban la bajada del Puente Pueyrredón para que no la cortaran los piqueteros. Y en el caso de la Panamericana, no tuvieron ningún problema en liberar un carril. Y sin embargo, cuando ya se sabía que a las 11 todos esos grupos iban a tener un acto en la 9 de julio, pues iban a estar 10-15 minutos más. ¿Y por qué lo de la debilidad? Porque yo creo que aquí hubo un mensaje al núcleo duro que ha votado a este gobierno, como diciendo, ¿vieron? Les dimos paliza a los piqueteros. Porque otra explicación no tiene. Y eso es un signo grande de debilidad política. Yo ayer escuchaba el editorial que hacía Babi Echecopar, celebrando la represión. Usted es masoquista. Planteando además que bueno, que si él sabía lo votaba 2 veces al gobierno y que estaba muy bien lo que se hacía con estos negros y peronistas, en ese lenguaje tan cuidado que lo caracteriza, que en realidad es propio de esta nueva versión de la barbarie, aunque convenientemente, digamos, provista de perfume francés tal vez. Y efectivamente la gran pregunta que está aquí es esta, ¿no? Es decir, sabíamos que en algún momento este programa económico llevaba a la represión. ¿El momento ya llegó? ¿Qué pensás, Ariel? Bueno, la verdad que coincido con el enfoque que le dieron al tema, porque además la corrección de la cronista hacia la cronista de TN, que la verdad que estuvo muy bien, sosteniendo que era una represión, porque era una represión efectivamente lo que estaba sucediendo. Pero sí, yo coincido con el tema de que acá hubo un mensaje hacia el votante cautivo de Cambiemos, ¿no? De si se puede, vamos a decirlo. Dijeron, sí, podemos pegarle a los piqueteros o a aquellos que están interrumpiendo el tránsito. Tan grave que una semana antes entraron mismas fuerzas a un comedor infantil con secuelas de pérdida de un embarazo de una compañera que estaba en el comedor, que también es un hecho gravísimo en Lanús. Y yo creo que lo que buscan siempre es el mensaje del disciplinamiento, ¿no? El disciplinamiento por la fuerza. Indudablemente no sé si tenía mucho sentido estar realizando los piquetes efectivamente el día de ayer, porque el movimiento obrero ya estaba tomando la decisión de realizar el paro. Pero lo que de ninguna manera y bajo ningún punto de vista se puede permitir es el avasallamiento de enmascarados con palos, reprimiendo desde la fuerza policial a trabajadores o a manifestantes que de última estaban ejerciendo un derecho a la protesta. Uno puede estar de acuerdo o no si es el medio, si es el método, pero veíamos gendarmes en línea que además hasta llegan a un mensaje cultural, como dice el presidente Macri, de poner en sus perfiles de redes sociales las fotos donde están reprimiendo a manifestantes. Esto es gravísimo, lo que pasó ayer. Sí, esto como es mensaje, muy grave, ¿no? Ariel, pero yo creo que tenemos que plantear las cosas con cuidado en este sentido. Lo primero es que naturalmente, digamos, es lógico que lo primero que hagamos es cuestionar y criticar enfáticamente la represión, porque era una metodología que en nuestro país nos lleva a las peores etapas de nuestra historia, los años más oscuros, y que creíamos que estaba definitivamente olvidado y parece que no. Como también creíamos que muchas otras cosas estaban definitivamente olvidadas y superadas y están volviendo, se están reinstalando en el discurso. Ahora, el problema era que acá había convocado una medida de fuerza que era un paro sin movilización. Y luego aparecieron determinados espacios que trataron de darle su propia metodología. Incluso
en este caso, vemos que son sectores que habitualmente generan situaciones de cierta inestabilidad. Y esto no implica justificar la represión, implica el hecho de que muchas veces lo que es una medida, por ejemplo la que tomó la CGT ayer, que era una medida de excelencia, un paro en paz que claramente marcaba la disidencia, termina desnaturalizada y cuestionada, o a lo mejor se dan los argumentos para que desde los medios y desde el gobierno se trate de descalificar el conjunto de la medida que mayoritariamente abrazaron los trabajadores argentinos por las posiciones de estos grupos que de manera característica concurren provistos de palos, provistos de formas de cubrirse su cara, generando consignas provocadoras. Entonces, diferenciemos claramente esto. Una cosa fue el paro, otra cosa fueron los sectores que con su propia metodología se sumaron al paro. Repudiamos la represión, pero también yo creo que tenemos que tomar distancia, porque estos sectores, en lugar de sumar a los intereses de los trabajadores y del pueblo argentino, claramente terminan jugando en su contra. ¿Cuál es tu posición, Juan Carlos? No, yo no estoy de acuerdo con vos. La verdad, mi opinión es que la gente tiene derecho a expresarse. Sí se convocó a un paro y no a la movilización. No me pareció bien, a mí me parece que se tendría que haber convocado un paro y a una movilización y una concentración en Plaza de Mayo, como históricamente fue. Y después, bueno, la gente que se moviliza, yo no creo que se movilice porque tenga ganas, no creo que se movilice porque tenga ganas un día de estar todo el día ahí, con las gomas, prendiendo cubiertas. No creo que ellos se movilicen sabiendo de que tienen la posibilidad de que Patricia Bullrich con la gendarmería y la policía los reprima y le pegue. La gente está cansada y la gente tiene derecho a movilizarse, y yo la verdad no quisimos movilizarnos y allá en la subida de la autopista de La Plata no nos permitían. Pero en este sentido, es decir, yo creo que la CGT fue sabia a no llamar a movilización. Hay un problema práctico, doméstico, que es el siguiente. Si usted hace paro o huelga, ¿no? Porque esto más que paro es una huelga técnicamente, porque el paro uno para de trabajar, huelga, falta al trabajo, ¿no? Pero bueno, nosotros los argentinos decimos paro también en el sentido de huelga. Es lo mismo, pero en definitiva, si no se hace, digamos, si hay movilización tiene que haber transportes, porque usted tiene que hacer que la gente, los compañeros, por eso los ciudadanos puedan trasladarse. Los gremios ponían entonces no colectivos. conviene, o sea, si es un paro general, que los transportes también funcionen. Y yo creo que en la CGT había cierta cuidado, me parece a mí mi interpretación, de evitemos manifestaciones justamente para no desgastar y limar el derecho de huelga, justamente por este tema, porque si bien usted vio la imagen, por ejemplo, de este gendarme pegándole impunemente, tiene que pagar por eso, a un automovilista, también es cierto que el automovilista en su nerviosismo lo empuja, es decir, yo no sé, una vez me han empujado, no reaccioné de esa manera, pero en fin, también uno lo hizo a propósito, ¿no? ¿Qué quiero decir? Por supuesto. Creo que lo que decía Alberto tenía relación con el tema de que hay gente que se pone también, va a casamientos que no los han invitado, como hay gente que se sube a cualquier bondi, ¿no es cierto? Acá el país estaba invitado. El país estaba invitado. El país trabajador estaba invitado. Sí, pero al paro, pero no, yo digo, si la CGT no llamó a una movilización y a un acto. Bueno, pero a todos no le representa la CGT. Claro que no, pero... A todos no lo representa la CGT. Pero no siempre la opinión pública tiene en claro cuál es la responsabilidad de uno y de otros. No te olvides que la última movilización, el último acto que se hizo, que estuvo la CGT y convocó la CGT, que estuvieron en el escenario, se tuvieron que ir, ¿viste? Y la gente eso lo vio, el trabajador lo vio, haciendo tu propio acto y tenerte que bajar de tu propio palco e irte, ¿viste? Pongan fecha. Entonces, la CGT esta no representa a todos. A mí sí me representa, ojo, a mí sí me representa, yo estoy con la CGT, pero no representa a todos. Entonces, los trabajadores que movilizaron tienen derecho, porque yo vi maestras también en la movilización esa, maestras golpeadas. Claro, pero ¿sabe qué? Y te sacaban una foto a la patente y a tu cara, ¿viste? Como plena época de la dictadura. Entonces el tema de fondo es ese, es por qué esta CGT no representa a todos. Y yo creo que es un tema cultural, porque yo me cansé de escuchar mucha gente, ¿no es cierto?, hablando de que, el paro, la violencia, el piquete. Y yo digo una cosa, estas personas, ¿no es cierto?, que están en contra de la huelga, ¿por qué no devuelven las 8 horas laborales y terminan trabajando 15?
¿Por qué no se quedan sin vacaciones? Porque todas las reivindicaciones en todos los lugares del mundo se hizo, no voy a decir con violencia, pero se hizo con lucha. En algunos casos hubo violencia y generalmente en una forma ¿Vos estás represiva. hablando de los maestros? No, estoy hablando en general de la población argentina, es decir, el hecho de que es cierto que la CGT no representa a todo el mundo, pero también es cierto que hay una cultura en muchos sectores de clase media y clase media alta ni hablar, en la que ellos disfrutan, ¿no es cierto?, como empleados, jerarquizados o no, de una situación laboral que la tienen gracias a que hubo lucha, hubo piquetes y hubo huelga. Y esto me parece que es un mensaje que en general el sindicalismo no lo transporta hacia abajo. ¿Soy claro o no? No, sos clarísimo, pero yo también soy claro al decirte de que no representa a todos, de que esta CGT no es creíble a medias, porque bueno, viste, antes cuando estaba Ubaldini yo me acuerdo que convocaba un paro, con movilización, ponía el pecho, viste, iba al frente, y era Ubaldini. Ahora esta CGT es un triunvirato, de que no está Moyano al frente de la CGT, se reparten, ahí están, este paro lo hicieron para después negociar con el gobierno. ¿Y negociar qué? Si la verdad que el gobierno, yo por lo que veo, no le va a dar nada a nadie. Esta gente es la que se sacó foto con Macri en el monumento al general Perón, y que Macri decía que eran los mejores sindicalistas, que eran los mejores. Y ahora, porque veo que Macri no le da lo que ellos quieren, convocan a un paro, ¿viste? Y la gente no le cree, ¿viste? Porque la verdad que no sé si el compañero estará de acuerdo conmigo, no, pero yo sinceramente no me siento representado en su totalidad. Sí apoyo a la CGT porque históricamente como peronista tengo que apoyar a la CGT, pero no me siento representado en su totalidad. La verdad es así y los trabajadores no se sienten representados. Por eso es que un sector fue a movilizar porque está cansado de estar en la casa mirando por televisión a ver qué pasa. Pero no eran, digamos, sectores en general, y esto creo que lo que estaba comentando Alberto, sindicalizados, sino que políticos y de izquierda. No le estoy criticando su derecho. ¿Cómo que no? Si yo vi a los maestros que son sindicalizados que estaban ahí. Sí, pero los maestros también pero las maestras también vienen sumando una lucha muy complicada donde tienen que también ver y barajar y dar de nuevo. ¿Por qué? Porque el acatamiento no sigue siendo el mismo. Pero porque muchos están comprados, muchos gremialistas están comprados, ¿viste? La verdad es esa. Esto se tendría que haber arreglado muchísimo antes, lo de los maestros, y sin embargo, ¿viste? Es tristísimo decir que muchos, ¿viste? negocian por atrás, negocian la parte suya, y tendría que haber mucho más unión. Hubiendo un poco más de unión, Macri no tendría la suerte de hacer y provocar como provoca. Macri para mí es un presidente que lo respeto como presidente, pero para mí es un provocador cuando dice le voy a sacar la personería gremial, María Eugenia, la personería gremial, los vamos a castigar, los vamos a mandar a un rinconcito, le vamos a sacar hasta que nosotros querramos, negociemos y después se la devolvemos. ¿Viste? Es todo muy raro. Yo creo que si los argentinos no ponemos las pilas, nos unimos entre todos y le decimos basta al gobierno, pacíficamente, basta al gobierno, ¿viste? Nos van a mandar al tacho a todos, a un rincón, todos en penitencia, que es lo que ellos quieren. Quieren disciplinar a los negros. Ariel. Sí, a ver, volviendo por ahí al punto de lo que ocasionó, sí, yo creo que la metodología no es la metodología del día de ayer, de ir a los puentes, de cortar, no era la que estaba convocada ni por la CGT ni por las centrales de la CTA que adhirieron a la medida, ¿no? Está claro que no había movilización. Que hubiera sido deseable quizás confluir en una movilización, incluso teníamos posiciones desde distintos sindicatos, tanto de la CGT como de la CTA, de que el paro hubiera sido el día 30 de marzo y un montón de cuestiones, pero bueno, no era la medida que estaba planteada en el día de ayer. Y yo, desde el enfoque que planteaba creo que Alberto al principio, entiendo que por ahí era generar una medida que no es desluce en algún punto, sobre todo desde los grandes medios que trabajaron fervientemente la figura del carnero, vamos a decirlo mal y pronto, trabajaron para eso, es generar siempre, digamos, son todos iguales, todos hacen esto, y de alguna manera estigmatizar la lucha que se estaba dando en el día de ayer. Respecto de la representación, hay compañeros que nos sentimos representados y compañeros por otras distintas centrales. Nuestro gremio tenemos compañeros que están en la CGT y compañeros que estamos en la CTA.
compartimos la conducción de hace 20 años. Y respetamos mucho a los dirigentes sindicales desde el punto de vista que la mayoría están legitimados por sus bases, así como hay dirigentes sindicales que no, claramente no, y somos críticos del funcionamiento que está teniendo el triunvirato de la CGT, que coincido con el compañero que fue titubeante hasta para llegar a la medida del día de ayer. Pero el desafío me parece que tenemos los trabajadores organizados es seguir trabajando por más unidad, para lograr justamente desde esa unidad en la acción, desde esa unidad concreta y lograr llegar a una unidad de concepción en algún momento, a volver a ser una única central, etcétera, lograr realizar los destinos de los trabajadores, porque en definitiva para eso estamos los trabajadores organizados, y recobrar el valor de la organización. Acá se está cuestionando a las organizaciones sindicales y el valor de la organización, y eso es lo que no podemos permitir. Sí, cuando yo hacía referencia un poco a determinados espacios que han utilizado una metodología más violenta o más provocativa y de alguna manera han generado las condiciones para la represión, porque en realidad la indicación del gobierno ya estaba, también estaba la autorización judicial, lo único que faltaba era que se encendiera la mecha. Y evidentemente me parece que ha habido actitudes de ciertos sectores de izquierda, y no de los docentes que estaban movilizados, sino que recuerden, por ejemplo, el 8 de marzo con este pequeño grupo que causó estos daños en la catedral, que también procedían de este sector, o cuando se hizo la celebración el año pasado del Día Internacional de la Mujer en Rosario, que normalmente generan situaciones de represión y que lo que hacen es claramente marcar su disidencia respecto de las conducciones orgánicas, pero también terminan restándole fuerza y generando en los medios un repudio por lo que es una medida que es perfectamente lógica y perfectamente lícita. El viernes pasado estuvimos cubriendo aquí en un programa especial el plenario del Movimiento de Acción Sindical Argentino, y ahí se planteó claramente que con una medida de fuerza aislada no alcanzaba, que era fundamental definir un plan de lucha, que era fundamental definir un programa, y que era fundamental también el hecho de vincular las medidas de fuerza, el programa y el plan de lucha con las elecciones del mes de octubre de este año, porque en realidad, bueno, está más o menos instalada la idea de que esas elecciones van a significar el punto de inflexión, es decir, o bien una señal muy clara respecto de la necesidad de un cambio en la dirección de las políticas del gobierno, o bien, por el otro lado, en el caso de que al gobierno le vaya bien, una legitimación de este proceso que se está llevando adelante, de este plan que se está llevando adelante. Ahora vamos a ver un nuevo editado y luego vamos a ver un poco qué es lo que viene después del paro, ¿no? Cómo imaginan los compañeros que, bueno, fueron parte de espacios que no son coincidentes, porque otra de las cuestiones que no podemos olvidarnos y que a veces afecta mucho la efectividad de la acción es cómo ha quedado fracturado desde hace algunos años el movimiento obrero y cómo hoy en día resulta tan difícil poder unificarlo. Pero recordemos otra época donde el movimiento obrero tenía una homogeneidad y una consolidación muy firme y los paros eran con movilización y tenían resultados mucho más inmediatos. Compañeras y compañeros, vayan en nuestras primeras palabras el agradecimiento a todos ustedes que, desafiando la amenaza y, por qué no decirlo, la campaña difamatoria de un gobierno que no quiere escuchar a su pueblo, hoy están aquí junto a la Confederación General del Trabajo para el logro de la reconstrucción y la liberación nacional. Hemos sido muy claros
provincia de Corrientes, el consejo directivo, hartos de promesa, programaba su plan de lucha en busca de encontrar la sensibilidad social que el gobierno no tenía. Hemos sido bien claros, citados por el gobierno para hacernos promesas y para luego querer cambiar el léxico de nuestro pueblo, hablándonos de marcos y hablándonos de bandas. Los únicos marcos y las únicas bandas que conoce el movimiento obrero es la justicia social, que se debe realizar como verdaderamente corresponde. Hoy, estos paladines de la modernización, donde primero tratan de salvar la máquina más que al hombre, deben entender de una vez por todas que aquí ni la fuerza, ni la represión, ni el ánimo separatista del gobierno va a poder con la fortaleza de los trabajadores que somos los que elaboramos la grandeza nacional. Bueno, ¿cuándo dijo esto Saúl Ubaldini? 1986. Sin embargo, muchas de sus afirmaciones y de sus arengas parecen conservar la actualidad y bueno, un poco lo que planteaba aquí Juan Carlos, ¿no? La metodología del paro con movilización y claramente la unidad de conducción que hoy está ausente. No, muy bueno, la verdad que ver a Saúl Ubaldini, un ejemplo del sindicalismo y de la CGT, a uno le pone la piel de gallina, ¿no? Yo era bastante joven en el 86, ¿no? Fue esta la fecha del 86. Y bueno, tendrían que mirar estos videos nuestros conductores hoy, ¿no? Y decir, bueno, a ver, ¿qué aprendemos del pasado? El pasado es importante aprender del pasado. Y organizarse. Sabemos que el mundo, que la Argentina creció muchísimo, en estos años ha crecido muchísimo, y no es fácil conducir a tanta gente, pero bueno, hay un triunvirato. Antes era uno solo prácticamente, también con su comisión directiva, pero ahora hay 3 también, cada uno con su comisión directiva, dirigiendo la suerte de los trabajadores. Yo creo que nos tendríamos que poner y a reflexionar todos juntos en ver la posibilidad de que nuestros dirigentes, la CGT, los dirigentes de la CTA, de todas las organizaciones, se pongan de acuerdo, armen una mesa grande, no chica, una mesa grande, y piensen en los obreros, en los trabajadores, y que se junten todos, pero pensando en los obreros y en los trabajadores, no en las ambiciones personales. Yo creo que sería muy importante que lo hagan, porque se vienen momentos muy duros. Este gobierno es muy duro y nos va a castigar mucho. Si no hay un movimiento obrero organizado y unido, vamos a sufrir las consecuencias en estos últimos 2 años y medio. Juan Pablo, usted es dirigente de una ONG, así que quizás con mayor libertad podrá responder a esta pregunta. No es que acá los compañeros sindicalistas tengan pelos en la lengua, porque acá lo hemos visto y lo hemos vivido y lo hemos disfrutado, las diferencias, digamos, en las opiniones, y todos con el propósito de construir y unirnos. Pero usted, más desde afuera, ¿usted ve que el triunvirato puede ser eficaz? ¿Ha sido quizás un remedio para decir, bueno, tenemos que definir el tema, no podemos estar tan separados, tenemos que tener una sola CGT? ¿Hubo imposibilidad, no es cierto, quizás de un programa común, o hubo imposibilidad de un hombre en común? Esta es la pregunta por 1.000.000. Porque entonces vamos a saber qué es lo que tenemos que arreglar.
Me parece que antes de responder a tu pregunta, me voy a tomar el atrevimiento de hacer compartir con los televidentes una breve reseña histórica. Entendiendo por la definición de historia, algo así como la resolución, esto que tiene que ver con los hechos relevantes del pasado, ¿no es cierto? Y digo, ¿cómo me parece humildemente que se resuelve esto? Recién cuando veíamos el acto en el que se manifestaba el compañero Saúl Ubaldini, vaya si ha sido relevante y muy caro a los afectos de todos los trabajadores argentinos. La verdad es que me da muchísima pena, me parece que no se logra la unión del movimiento obrero. Me parece que muchas veces prevalecen distintos intereses personales de diversos sectores, y de nuevo creo que debemos bregar, yo como vos bien decís, con buen criterio, un poco desde afuera, porque por ahí no es lo mío el sindicalismo, pero sí me parece que los dirigentes en todos los niveles, pero fundamentalmente en el marco sindical, debieran bregar por la unión de todos los trabajadores argentinos. Yo por supuesto que no soy ingenuo, sé que esto es un camino largo, difícil, tortuoso y que requiere de muchísimo tiempo, pero me parece que es lo único que nos va a sacar adelante. Me parece que no vislumbro otras soluciones, ¿no es cierto? Ariel, ya tuvimos el paro, ya tuvimos las distintas evaluaciones, ya vimos la actitud del gobierno, vimos la actitud de los medios, de alguna manera el intento de colocar una especie de bozal mediático a la evaluación favorable y la medida de fuerza. Ahora, ¿qué es lo que viene? Y lo que viene es la necesidad después de la evaluación de la medida, la necesidad de volver a juntarse, la necesidad de construir un programa. El movimiento obrero se debe la reconstrucción, en realidad no sé si un nuevo programa, sino la reconstrucción de aquellos viejos programas de la CGT de los argentinos, de Huerta Grande, de La Falda, los 21 puntos, los 15, bueno, tantos programas, tanta historia que tiene nuestro movimiento obrero organizado, no solo para llegar a una conducción como acabamos de ver en el tape del querido Saúl Ubaldini, sino también para ver, digamos, hacia dónde camina la clase obrera y cuál es el destino de los trabajadores y las trabajadoras para la patria y para la emancipación definitiva de nuestro pueblo. Entiendo en el corto plazo que debemos empezar a discutir un plan de lucha más continuo, porque pedirle correcciones al gobierno son correcciones para un momento que después vemos que no se cumplen. Recordemos, la ley antidespido fue vetada, recordemos los distintos acuerdos que firmaron en una mesa de diálogo y al momento que estaban firmando estaban despidiendo trabajadores. Ya, digamos, no hay es deseable, digamos, el canal de diálogo para poder llegar a un acuerdo duradero y permanente, pero la realidad, o por lo menos la única verdad es la realidad, dijo alguien por ahí, y esta realidad que estamos viviendo requiere de ponerse los pantalones y las polleras, largas o cortas, depende de cuáles, pero digamos de ponerse las pilas, ejercer, digamos, nuestros derechos efectivamente, y definir, digamos, desde un programa y desde una conducción, también una concepción de la clase obrera, para poder definitivamente recuperar la senda de los derechos laborales que conquistamos, como decía el compañero, con lucha. Ningún derecho fue regalado, porque incluso aquellos programas históricos del peronismo, del primer peronismo, tienen que ver con las luchas de distintos caídos en distintos momentos, y en todo caso el peronismo fue la síntesis, el kirchnerismo fue síntesis la última década de muchos avances, y hoy tenemos que seguir reconstruyendo una nueva síntesis. Claro, porque si en esas luchas que costaron sangre, que costaron vidas anteriores, el peronismo no hubiese ganado las elecciones en la década del 40. Esto es más claro que el agua. Claro, y también no desanimarse, perdón, un agregado más, no desanimarse por una movilización sabática como la que hicieron el pasado sábado.
Al contrario, creo que necesitaron de eso para poder volver a tomar aire, para que los medios vuelvan a instalar esa debilidad que está mostrando este gobierno, una nueva avanzada de un programa antipopular. Entonces me parece que la demostración de fuerza del día de ayer del paro general se vuelve un desafío para nosotros como dirigentes sindicales y para poder transmitirle también a aquellos que están por ahí en los cargos más principales, digamos, de secretarios generales, que la clase obrera requiere de la altura necesaria que las circunstancias demandan. Juan Carlos, pensando en lo que estaba diciendo Ariel y también lo que dijo Juan Pablo, primero, la CGT y digamos el sindicalismo tiene que hacer una autocrítica, ¿no? Para poder revisar todos estos programas, para poder hacer un diálogo con el gobierno, ¿sí? Y bueno, y el lugar, digamos, porque esto estamos hablando a nivel de dirigentes, y el lugar de los trabajadores ahí, digamos, ¿cómo quedaría, ¿no? En esta negociación, y autocrítica. Lamentablemente los trabajadores tienen que esperar que nuestros dirigentes acuerden bien y tener suerte, que los dirigentes pongan el pecho. Y a mí la verdad no me gustó nada lo que dijo Pablo Moyano ayer. Lo único que hacemos, paramos el país, somos la CGT. No, sinceramente no me gustó, porque eso ya es enfrentar o confrontar con los propios compañeros. No, porque también tenemos un montón de autoconvocados. Yo vengo del área de educación y hay un montón la CGT, de... ¿no? La CTA, los distintos... Acá hay muchos gremios a nivel nacional importantes. Está bien, está la CGT disidente, bueno, ahora ya sé... pero hay muchos, decir eso, la verdad me pareció muy desacertado, cuando estamos en un momento muy triste y muy caliente, que nos pelea el presidente, nos pelea Vidal, nos pelean todos, o sea, nos tiran dardos de todos lados, y nosotros mismos nos vamos a tirar dardos nosotros también. Yo me pareció muy desacertado. Tenemos que confiar en nuestros dirigentes, confiar en ellos, que Dios los ilumine y que puedan acordar y puedan negociar bien, si es que pueden negociar, porque yo no los veo con mucho que Macri se quiera sentar a una mesa, que María Eugenia se quiera sentar a una mesa. Ellos apuestan a confrontarlos a nosotros, a los trabajadores y a los gremios más que todo, y a ganarle una pulseada. Ellos quieren ganarle la pulseada al sindicalismo y sumergir a los trabajadores. Ahora, lo que pasa es que se dice que Dios es peronista y no sé si Dios es sindicalista, ¿no? Y ya que estuvimos intercambiando algunas opiniones... Dios no sé si será peronista, pero el Papa es peronista. Que no es poco, que no es poco. No, vamos a pelear un poquito de nuevo. Porque quedaba, digamos, un remanente, que es el siguiente. La división resuelta en un triunvirato, sí. Que yo tengo la sensación de que siendo un triunvirato todo se hace más dificultoso, como fueron los triunviratos en la historia argentina, ¿no es cierto? Sí, por ahí capaz que no, ojalá tengamos suerte. Ojalá tengamos suerte. Pero es un signo reflejo de la división del justicialismo. Esta es la pregunta. No, yo creo que nos vamos a empezar a unir, que la desgracia, el hambre y la falta de trabajo va a empezar a unir a los trabajadores y a los dirigentes. Ya se lo hicieron ver al triunvirato, se lo hicieron ver en la movilización, en la concentración esa que habían hecho ellos, se lo hizo ver la gente, se lo hizo ver el periodismo. Gracias a Dios tenemos un periodismo que refleja todo, que muchos no están comprados, que la mayoría no están comprados. Entonces yo creo que ellos, nuestros dirigentes, que hay dirigentes buenos, jóvenes que vienen asomando la cabeza, y no es que todos los dirigentes son viejos y están atornillados, vienen dirigentes buenos, acá tenemos un dirigente joven, y creo que ellos van a entender de que tienen que unirse, de que hay que hacer una mesa grande para que poder negociar bien. Y si el presidente, los legisladores, la gobernadora, los intendentes no entienden que se tienen que sentar a la mesa a negociar, esto termina mal. Y termina mal como siempre pasó, que se van en helicóptero. Y termina mal, lamentablemente, peor para los trabajadores, porque lamentablemente cuando esto termina mal, lo que sufrimos, las muertes,
somos los trabajadores. Sí, porque encima en este momento el trabajo pasó a ser un privilegio, ¿no? Porque hay un montón de despidos de compañeros que han sido despedidos, de pymes que han estado cerradas, que tuvieron que cerrar, perdón. Entonces yo me pregunto, ¿cuál es el futuro de un país con tanta gente despedida y con un crecimiento de la pobreza que va aumentando cada vez más, ¿no? Entonces yo me pregunto eso, si los gremios y si los sindicatos lo están teniendo presente. El futuro es sencillo. ¿No? Los indigentes, los pobres y la clase alta. No, digo, en esta lucha que están teniendo los sindicatos para poder recuperar esta mano de obra y para poder... El futuro que queremos es que todo cambie. Apostamos a que cambie de verdad, no que cambie para peor, porque esto cuando decían cambiemos, sí se puede, era para cambiar, sí, pero para peor, fue para peor. Sí, tratar de lograr asumir las causas de los compañeros que quedan en la exclusión social. Hay 200.000 trabajadores menos que han caído, digamos, en este periodo. Hay organizaciones que se han formado, como la CETEP, que están tratando de contener a esos trabajadores de la economía popular, de los trabajadores informales, que no le queda otro remedio que tratar de autogestionarse su propio empleo. Y también se están abriendo las puertas de la CGT, de la CTA, a estos trabajadores. Y nuestros sindicatos tienen que asumir la responsabilidad también de luchar en cada una de nuestras ramas, en la medida de lo que podamos concretar, para incorporar a esos trabajadores, porque son trabajadores, digamos, estén con empleo o sin empleo, dependen de un salario para llevarle el pan a sus hogares y la dignidad a su familia, ¿no? Bueno, se nos ha ido el tiempo, así que, bueno, le agradezco a nuestros invitados. Me parece que es interesante esa reflexión, ¿no? El gobierno, por un lado, movilizó informalmente el sábado, tratando de disputar la calle. Un par de días después, aplicó por primera vez el protocolo represivo, el protocolo antipiquetes. Muchos nos alegramos cuando vimos la movilización del sábado, porque dijimos, esto es un avance en el sentido de la democracia. Insistíamos en que el gobierno tenía que escuchar el sonido de la calle, que era lo que la calle le transmitía, y nos pareció bien que efectivamente, en lugar de encerrarse dentro de sus propios espacios, en los espacios mediáticos y corporativos, tratara de avanzar en el espacio público. Efectivamente es lo que ocurre en una democracia, es decir, básicamente los gobernantes deben seguir las inspiraciones, las expectativas, los deseos, los anhelos de sus gobernados. Ahora volvimos a la represión, volvimos al ámbito cerrado. Ya lo dijimos hace un par de programas, creo que el gobierno tiene la posibilidad de consolidarse en la medida en que se acerque a la sociedad, en la medida en que comprenda los males que están afectando a la sociedad, en la medida en que se preocupe por cuestiones como el empleo, cuestiones como cuánto alcanza el nivel de vida. Sabemos que el pan, por ejemplo, disminuyó un 40% en cuanto a su venta, disminuyó un 30% el consumo de leches, y seguramente no en aquellos sectores que incrementaron considerablemente la compra de 4x4. Entonces, efectivamente, el tema está planteado. Creo que el gobierno ha elegido una estrategia que es una estrategia peligrosa, que es la de ensanchar la grieta. Y básicamente, por lo que vemos ahora, lo que se dispone es tratar de fragmentar aún más a los gremios, tratando de establecer acuerdos puntuales con cada uno de ellos y de diferenciar a las centrales sindicales. Ahí teníamos antes a Saúl Ubandini, una conducción en unidad, con un Consejo Confederal en funcionamiento y claramente con un respaldo popular. Esa unidad que seguramente hoy le falta al movimiento sindical, pero que es imperante que trate de conseguirse, como señalaban nuestros invitados, porque efectivamente, en caso contrario, creo que el modelo de país y el futuro que nos espera es por demás preocupante. Es así, nos queda entonces agradecer a Juan Carlos Verón, secretario general del gremio de los Yo quería que me permitan de La Plata, así dejar una reflexión. Yo digo, ayer la CGT convocó sin movilización. Ahora yo digo, ¿qué hubiera pasado si la CGT convoca con movilización? Le hubiéramos llenado no la Plaza de Mayo, le hubiéramos llenado la ciudad de Buenos Aires toda. Acá hay una discusión. Si movilizaba todo el país. Tenemos que invitarlo de nuevo. Están Alberto, invitados. este tema yo creo que es central.
no solamente por la participación. Lo dejo en el aire, ¿no? Para que tienen todo el derecho sea una reflexión para, pero creo que sí, para el gobierno y para muchos. Creo que es así. ¿Qué hubiera sido si movilizaba a todo el país, si era con concentración en Capital Federal? ¿Qué pasaba? Bueno, era Juan Carlos Verón el que acotaba. Yo les agradezco por invitarme y para mí es un gusto. Me invitan cuando ustedes quieran, yo voy a estar acá, por supuesto, sabemos que contamos con usted, secretario general del gremio de taxistas en La Plata y también adjunto nacional, la participación de Ariel Velázquez, secretario administrativo del gremio de los telefónicos, y Juan Pablo Poloni, presidente de la ONG Amparar de La Plata, que dedica su esfuerzo, su tiempo y hasta dineros particulares, porque sabemos que las ONG funcionan así del propio bolsillo, en ayudar y pelear por los derechos de los discapacitados, así que las últimas palabras me parece que con mucha justicia deben ser suyas. Bueno, le agradezco por supuesto la generosidad y me gustaría compartir una última reflexión muy breve. Como bien manifestó hace unos instantes la licenciada Burgos, ella decía que, bueno, hay algunos pequeños, pocos trabajadores que son privilegiados. Lamentablemente, las personas que padecemos algún tipo de discapacidad no tenemos ese privilegio porque no tenemos la posibilidad de encontrar trabajo y convenientemente o consecuentemente, para decir bien, insertarnos en el mercado laboral. Es simplemente una humilde reflexión, ¿no es cierto? Gracias, muy amable. Bueno, terminó el paro general, se abre un escenario de disputas, seguramente de nuevas medidas de fuerza, seguramente una nueva ofensiva del Estado tratando de profundizar su programa. El juego está abierto. Seguimos aquí la semana que viene en el sindicalismo, sus protagonistas y su historia. Chao.